Muy bien, en cuanto al tema de gestión de riesgos en lo que son fusiones y adquisiciones, ¿cuáles son los principales riesgos que cuando vas a empezar con esta dinámica, con esta evaluación, te gusta poner sobre la mesa o has visto que en las operaciones donde has participado son las primeras que se tienen que evaluar? Fíjate que como que hay dos grandes etapas que tenemos que cuidar cuando hablemos de fusiones y adquisiciones. Una es previo al cierre de la transacción y otra es post-merger integration, ¿no? El PMI. Y la parte que tú haces muy bien, que es el tema de auditoría y control de riesgos, aplica en ambos lados. Sin embargo, algunos de los riesgos de la etapa pre-adquisición, ¿verdad? Como adquiriente es, bueno, estoy de alguna manera en el mercado buscando, escauteando, ¿verdad? Identificar esos targets y estar claros de que en el acercamiento que vamos a hacer, uno, tengamos todo el apoyo, ¿verdad? No nada más de la alta dirección de la empresa, sino de todos los tres niveles. El siguiente nivel es del consejo y más arriba posiblemente de la asamblea de accionistas, dependiendo si tu empresa es privada, pues una empresa familiar, o si es una empresa pública, también hay ciertos comportamientos que se tienen. Tenemos que tener pues todo el apoyo de las personas adecuadas en la organización para que las cosas puedan fluir y que nuestro fruto de trabajo y riesgo que vamos a estar tomando pues llegue a un buen puerto. Entonces, pues temas de las personas con las que estamos dialogando, los acuerdos que se firman de confidencialidad, a qué nos estamos comprometiendo cuando puede haber una transacción, si no es vinculante o si sí es vinculante, qué penas puede haber en caso de que alguien decida salir de la transacción, qué tipo de breakup fees puede haber de ambos lados de la transacción del comprador, del adquiriente y del vendedor. Y luego esto nos trae también el tema de si todos llegamos al momento del cierre y se realiza la transacción, pues sí, una gran celebración, la gente muy contenta, mucha incertidumbre que ya se ha resuelto, pero ahora comienza realmente lo que es el proceso del post-merger integration, ¿no? Que como tú bien dices es pues llegar al control de los tokens bancarios, el control de los libros, el control de recursos humanos, entender las dinámicas de liderazgo dentro de la organización. Yo como te recomiendo entender y aprender antes de cualquier cambio brusco a la gestión. Pero algo súper importante, Héctor, y que la gente muchas veces deja de lado, es el tema de la velocidad de integración, porque al final es común, si lo estás haciendo desde el punto de que tú eres un comprador estratégico, dices, oye, yo estoy dispuesto a pagar un sobreprecio con tal de tener ciertas sinergias donde ya este competidor que voy a comprar, este cliente o este proveedor que voy a adquirir, pues va a tener sinergias ya sea en mayores ventas o sinergias en reducción de costos. Ujú. Entonces, todo eso, esas sinergias que tú identificas en Excel, ¿verdad? Porque realmente son análisis que estás realizando. Al final del día hay que traerlos a valor presente neto. Y eso es lo que nos lleva a hacer una evaluación de una empresa stand-alone. O sea, que dices, pues esta empresa, este es el valor de la empresa sin mí. Pero si yo aparte soy capaz de crearle valor por las sinergias, otra vez en los dos ejes de comerciales, ventas y de reducción de costos y gastos, entonces podría estar yo dispuesto a hacer una oferta más alta con tal de ganar, porque a veces, así como puede haber procesos cerrados, hay procesos abiertos con ciertos compradores calificados y tú pues estás haciendo tu mejor esfuerzo para tú ganar en la puja de esa empresa, ¿no? Entonces, sí es muy importante, como tú bien lo dices, identificar aquellos elementos de riesgo pre-adquisición y post-adquisición para que se pueda crear valor. Cierro con esto esta parte de la entrevista. De acuerdo a firmas de las Big Four que han realizado entrevistas, ¿verdad? Se estima que solamente en un 30% de las adquisiciones se crea valor, ¿verdad? En un 31% prácticamente se destruye valor, ¿verdad? Y es prácticamente en el balance, ¿verdad? Donde podemos observar, ¿verdad? Que comúnmente en este 39% hay incertidumbre si realmente se creó o destruyó valor. Por el tema de que comúnmente se acostumbra pagar sobreprecios si tú eres un estratégico, a diferencia de un comprador financiero que nada más valúa la empresa o por flujos descontados o por múltiplos u otras maneras de evaluarlo y hace su mejor oferta. Entonces, al final, lo importante es
buscar cómo crear y capturar valor, y para eso es identificar todos los riesgos que pueden existir. Sí, fíjate que nos regalas un montón de información Ajá. y cómo desde el punto de vista de la administración se necesita del apoyo de diferentes participantes dentro de la empresa y de fuera de la empresa. Dentro de la empresa, pues obviamente la parte operativa es quien me imagino te provee de información Sí. de cuáles son los planes, cuáles son los proyectos en los que se va a utilizar, qué tipo de materias primas, todos los requerimientos que vienen desde la parte comercial, que son quienes están buscando pues colocar todo lo que las empresas producen. Entonces se genera el requerimiento para la parte operativa, Sí. y se tiene esa planeación, ¿no? Se ve desde mucho antes, o se trata de visualizar los tipos de materia prima, los tiempos en los que se va a utilizar, precisamente todo el tiempo que dura mi ciclo de conversión de efectivo o de capital de trabajo, para poderlo meter en la licuadora, ¿no? Y después Sí. lo partes para que desde los especialistas externos puedan ayudarte a tener una mejor visibilidad de lo que pudiera estar pasando en ese periodo de tiempo, y además con esa información tú poder mover las dos variables que mencionabas de la gestión con los proveedores o de la gestión de los instrumentos financieros. Entonces, hay un montón de gente y de equipos y de especialidades involucrados en todo este proceso. Pero, por ejemplo, a mí me causa un poco de curiosidad saber, es información que todos los involucrados conocen, pero en tu experiencia en este tipo de empresas, ¿qué tan formalmente se documenta todo esto en papeles de trabajo? Y ahí me voy a meter un poquito, pues, Sí. del perfil de papeles de trabajo que maneja la gente de control interno o de auditoría interna, porque ya sabes que ellos, o nosotros, porque yo participo en esas áreas, somos como que más cuadrados en el tema de la documentación, Sí. y muchas veces la operación necesita mucho dinamismo. Entonces las instrucciones se generan no necesariamente por escrito, o al menos no antes de que sucedan las cosas, sino se toma una instrucción y luego se ejecuta, y ya después vemos cómo lo documentamos. ¿Qué tan formal es este tipo de documentación, y qué apoyo crees tú que pudiera darte un área de control interno, de auditoría interna, en este tipo de procesos? Sí, pues bueno, nosotros en este caso, cuando vamos a decir, vamos a cubrir una variable, ¿verdad? A través de algún instrumento financiero, por ejemplo, lo que hacemos es, si hay órganos de gobierno, me voy a ir hasta el origen, ¿no? Si hay un órgano de gobierno, ¿verdad? A través del Consejo de Administración se le delega al Comité de Finanzas, y el Comité de Finanzas pues regula toda esta operación, ¿no? Entonces, cuando queremos buscar cómo cubrir estos riesgos, lo primero que se hace es definir un caso de negocio, ¿no? Uh-huh. Y el caso de negocio, pues es, como comentabas, hay que involucrar a gente de la operación, o ya sea de abastecimientos, ¿verdad? Que es la gente que compra la materia prima. Hay que involucrar a la gente de planeación, ¿verdad? Para ver cuál es el programa de producción, o el tema de las ventas también, las proyecciones de ventas. Y en base a eso, ir definiendo y construyendo un caso de negocio, ¿no? Y también pues a la gente de administración, o la de finanzas, o incluso a la gente de contabilidad, porque pues al final todo esto hay que llevarlo a registros contables, ¿no? Convertirlo en numeritos que van para Así las es. cuentas contables. Así es. Entonces, bueno, pues en parte primero es, bueno, aquí la experiencia que tengo en el grupo es, somos pues muy conservadores, entonces el objetivo principal es eliminar la volatilidad. Eso significa también no especular, ¿verdad? No estamos para jugar con instrumentos financieros y tratar de adivinar o ganarle al mercado. Entonces, es tener muy claro el caso de negocio, o sea, cuál es mi riesgo, conocer muy bien cuál es mi riesgo. Entonces, y en base a eso, pues ir construyendo el caso, ¿no? Decir, oye, bueno, pues este es mi riesgo, en
en el caso de, vamos a decir, oye, pues yo mis insumos, en el caso de alimentos, a lo mejor tengo insumos cárnicos, materia prima, ¿verdad? Como puede ser el res, o el pollo, o el cerdo, etcétera, lo que se importa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí tengo dos efectos, probablemente. Oye, uno es el tipo de cambio, porque es un producto que me venden en dólares, pero yo lo voy a vender a lo mejor en el mercado mexicano, pesos, ¿no? Entonces ahí tengo ya un impacto, una volatilidad, un riesgo de tipo de cambio. Pero pues también ese cerdo, pues puede haber una fiebre porcina en algún lugar del mundo y eso va a ocasionar que el precio que hoy está, o sea, X pesos, pues, y yo en base a eso hago mis planes, ¿verdad? Hago mi proyección y mi presupuesto, pero pues sucede algo en otro lado del mundo y va a ocasionar que haya escasez y por lo tanto pues incremento el precio, ¿no? Entonces, pues eso es otra variable, ¿no? Entonces, vamos haciendo esa construcción y luego se define cómo lo podemos cubrir, ¿no? Entonces, se va construyendo el caso de un negocio, se definen también, ya pues nos metemos mucho en detalle, ¿no? Tema de montos, plazos, luego cómo lo compro, luego cómo lo vendo, lo facturo, ¿verdad? En algunas ocasiones pues sí se puede también y se mete en el caso de negocio, oye, ¿puedo yo negociar con el proveedor un precio fijo o tengo que comprar el spot? Entonces, en base a eso se va construyendo, ¿no? Oye, pues puedo cubrir lo natural o al menos también, ya sin meternos más al detalle, ¿verdad? Pero, porque pues tenemos ya políticas y procedimientos definidos, pero pues es, oye, también, oye, el riesgo pues lo vamos a diversificar, ¿no? Entonces una parte con el proveedor, la parte que no se puede con el proveedor, pues vamos a ver qué instrumentos financieros hay, ¿no? Entonces, también buscamos instrumentos financieros muy plain vanilla, ¿verdad? No nada que te pueda o que se pueda prestar a especular o Sí, que te habla un riesgo o que diferente. te habla al un que estás riesgo queriendo diferente, sí, cubrir. que ha sucedido, ¿no? Que nos ha tocado vivir hace muchos años, hubo por ahí una crisis de derivados, digo, en general en el país, ¿verdad? Bueno, nosotros pues nos fue muy bien, gracias a Dios, por lo mismo, por ser muy conservadores y entonces, pues no hubo tema ahí con nosotros, ¿no? Pero bueno, vas construyendo, vas diversificando, y tiene que estar todo bien justificado, ¿no? Y pues a la hora ahora, en base a esa definición de cómo vamos a cubrir y cómo vamos a operar, pues armamos los compromisos, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de decir, oye, bueno, yo ya no voy a ganar ni perder por diferencias o volatilidad en precios de materias primas, ¿verdad? Yo esa variable ya la quito de mi presupuesto, ya la amarré y la fijé, entonces ya me dedico yo y más bien yo, la gente que está en la operación y la gente que vende, pues se dedica a eso, ¿no? A buscar eficiencias y productividades y otro tipo de cosas, ¿no? Y negociaciones, etcétera, con clientes y con proveedores. Y pues bueno, al final te digo también, hacemos, todo está documentado en políticas, se revisan también los casos de negocio, ahí viene todo muy claro de cómo se debe estar operando, cada cuánto se debe revisar este caso de negocio. También rendición de cuentas, ¿verdad? También hay que pasar a la báscula con la dirección, con los comités. Y bueno, también pues hay vamos a hacer un protocolo de temas de segregación de funciones, diversificación. El tema de hoy es pues un tema interesante y lo titulamos Estrategias para la gestión de riesgos en temas de transformaciones y podríamos meter por ahí el tema de los arranques de operación. Lo primero que me gustaría preguntarte es, pues cuando arrancas este tipo de trabajo, ¿cuáles son los principales riesgos que te surgen, te brincan y que dices, para poder llegar del 0 al 100, debemos cuidar al menos estos 2, 3, 4 temas importantes? Pues mira, como te decía, ahí yo lo veo de dos
puntos de vista. Cuando arrancas una operación, pues le llaman un greenfield, ¿no? No hay nada. A mí me ha tocado llegar donde hay un campo y hay que romper suelo, construir la nave, planificar todo el desarrollo de una empresa tan grande o tan pequeña como sea, con cientos o incluso miles de empleados y con múltiples procesos. Entonces los riesgos pues prácticamente son todos, ¿no? Yo creo que en la industria sea uno de los riesgos más importantes y de lo que más nos impulsan es el tema de la seguridad. Yo creo que en eso la industria ha ganado ya mucho. Cada vez veo más conciencia desde la construcción, donde obviamente es un tema muy importante y de alto riesgo, una industria de alto riesgo. Entonces yo he visto una evolución muy favorable en México en ese tema. Eh, la seguridad yo creo que está bastante ya permeada y bastante avanzada, pero siempre es algo que tienes que trabajar. Después, el riesgo en operaciones mucho se ve el tema de calidad, ¿no? O sea, obviamente empezar a hacer algo que no hacías antes, no eres el experto, entonces tienes que desarrollar todo un plan de control de calidad, ¿no? Por otro lado. Y ya que tienes esos dos controlados o observados, todos los procesos al final conllevan riesgos financieros, de temas eh, de auditorías que pueden venir, compliance que tienes que cumplir. Y en ese aspecto, yo creo que en las empresas también cada vez está más sólido, cada vez obviamente la gente con la experiencia pues ya va trayendo sus conocimientos, pero es un tema que muchas veces yo creo que se obvían algunas cosas y sí es importante reforzarlo, colocar los controles en tiempo, que sean ágiles, que sean parte del proceso, no que sea algo eh, después, cuando quieres controlar algo que ya creció, a veces es más difícil, ¿no? Entonces es importante que desde el nacimiento ya traigas, ¿no? Y ahí voy a la segunda etapa de mi carrera, donde he estado haciendo más turnarounds o empresas ya existentes que además están creciendo y que a lo mejor tienen alguna deficiencia de control. Cuando lo implementas, hay una resistencia evidente al cambio porque es un nuevo proceso, es algo que muchas veces simplemente en cuanto a recursos, a veces no tenías el recurso para hacer toda la gestión que se requiere. A veces tienes que incluso regresarte a corregir cosas del pasado, que eso también cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces esa parte yo la veo todavía más complicada, ¿no? Cuando es un cambio, porque ya estás trabajando con algo que ya tiene una inercia, la gente ya tiene un esquema de trabajo, una cultura, y hay presupuestos que tienes que cumplir además. Entonces, meterte a algo que no tienes en presupuesto, tanto de gente, recursos, etcétera, es algo que puede ser muy retador. Sí, y es bien importante tener claros cuáles son los objetivos estratégicos, ya sea de arrancar la operación, una nueva planta en un nuevo país o una nueva línea de negocio, o si después de tu evaluación del desempeño de lo que vienes haciendo, llegas a la conclusión que tienes que darle la vuelta completamente a lo que estás haciendo para poder lograr esos objetivos. Normalmente, ¿cuáles son los principales objetivos que te establecen a ti cuando arrancas la operación? En cuanto a lo mejor tiempos, presupuesto, las etapas en que tienes que hacerlo o en la parte de transformación, porque sí puede diferir un poquito ahí. Sí, pues obviamente hay objetivos de alto nivel. Normalmente las empresas también ya tienen una serie de KPIs o indicadores clave que en general son bastante comunes en casi todas las organizaciones, ¿no? Desde, te decía, métricos de seguridad, de calidad, de rentabilidad, de entregas a tiempo y de personal, ¿no? Básicamente se dividen en esos 5 rubros en general y de ahí derivan muchos indicadores. Cuando es ya una operación ongoing, pues obviamente el tema es, ya tienes una base, ya sabes cómo ha performado, ha sido el desempeño de la empresa en los últimos meses, años, trimestres. Y pues obviamente la industria busca siempre eficiencias, mejoras en cada uno de los indicadores. En esa parte, pues la ventaja es que ya tienes una base, ¿no? O sea, ya sabes de dónde vienes y pues hay que ir para arriba en los indicadores, hay que mejorarlo, ¿no? Y en cuanto a un arranque, los indicadores van muy similares. Además, se agrega el tema del proyecto, ¿no? Donde tienes que llegar en tiempo, en presupuesto, que es un gasto, es un one-timer, ¿no? Es algo que haces una vez y ya después de ahí son los procesos continuos. Entonces, ahí se agregan más indicadores y
una desventaja o una oportunidad que tienes es que no tienes una base, o sea, es algo que no estaba, ¿verdad? Entonces tienes que, en base a experiencias, en base a benchmarks, en base a lo que el presupuesto se hizo, pues tienes que poner indicadores a cumplir. Pero insisto, es algo que no existe. Entonces, algunas veces tienes la base de una planta hermana o tienes la base de experiencia del equipo, que es obviamente muy válida, pero estás haciendo algo totalmente nuevo. Entonces ahí el reto es bastante interesante. Sí. ¿Has implementado algún esquema donde la gente aprenda precisamente a determinar en su campo de acción qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que sí o sí tiene que estar bien controlado? ¿Hay alguna manera en que se lo comunican al personal operativo principalmente? Porque en la parte administrativa o en la parte de cumplimiento normativo, pues es algo muy natural por las posiciones. Pero para permearlo hacia el resto de la gente, ¿qué es lo que normalmente hacen? Fíjate que tenemos otra vez a través de la tecnología, hemos creado Bullmatic University, ¿no? Entonces, pues hay una serie de cursos, de capacitaciones, de pláticas, en donde pues, hay los temas que son obligatorios, en donde todo el mundo tiene que pasar por estos cursos, tantas horas, temas de seguridad, temas de compliance, temas de calidad. O sea, tenemos la semana de calidad, tenemos la semana de la cultura, tenemos la semana de cumplimiento regulatorio. Entonces, este tipo de temas se abordan desde diferentes perspectivas, ¿no? Una es a través de la plataforma de Universidad Bullmatic, donde están los cursos específicos que digamos, cada área o cada puesto tiene que completar cada año. Están todo el tema de difusión a través de redes sociales también. Están los webinars que se hacen también para poder difundir todos estos temas. Entonces, pues hay una serie de actividades que hay calendarizadas a través de todo un año, en donde nos aseguramos que todos y cada uno de nosotros nos llegue la información que debe ser. Además de las auditorías de cumplimiento que tenemos que realizar. Sí, donde ahí verificamos que todo lo anterior sí está funcionando. Que esté funcionando, ¿no? Sí. O al menos que sea algo, digamos, que sea aceptable, ¿no? Porque siempre va a haber algo que no funcione por ahí, pero que en general esté funcionando. Entonces, esto es parte de la cultura. Sí. La difusión, comunicación es fundamental y tienes que utilizar todos los recursos que tengas a tu alcance para comunicarte con la gente. Y no nada más de una vía, sino también de la otra vía. Tenemos canales de comunicación en donde cualquiera en la organización puede llegar con cualquier otra persona. Perfecto. Oye, y pues ya para ir cerrando hacia el futuro en el tema logístico, ¿cuáles crees que sean los principales retos que tiene la industria y cuál es la manera en que ustedes están visualizando que pueden irlos atendiendo para mantenerse con los resultados positivos que ahorita han tenido en los últimos años y que les ha permitido crecer hasta lo que son el día de hoy? ¿Cómo viene ahí en la bolita de cristal que tienen ustedes? Pues mira, de entrada no tengo bolita de cristal, estaría muy bien. A ver si tú tienes y me la prestas, estaría bueno. Pero mira, creo que en el tema de la logística, el futuro, pues se habla mucho de vehículos autónomos, ¿no? Que aunque sí en Estados Unidos está un poquito más avanzado, creo que en México todavía nos va a faltar un rato, pero estoy seguro que va a llegar. Definitivamente tiene que llegar. Yo creo que, y yo le digo a mi equipo, lo que está haciendo empresas como Amazon es increíble. O sea, para mí eso es el futuro en la logística, digamos, en el mediano plazo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hoy cómo compramos en Amazon. Hoy, desde tu teléfono, ahorita de 2 clics o de 1 clic, ¿no? Y se acabó. Es una facilidad, yo le llamo, para hacer negocio que tiene Amazon, ¿no?
Casi, casi me equivoqué, ya lo compré. Entonces, y eso dispara todos los procesos internos en la organización dentro de Amazon. Sí. El clic que nosotros le damos en nuestro celular, pues ya puso una orden de compra, ya movió inventarios, ya puso una orden, ya puso una entrega, you name it. Una Todo. facturación, todo se movió. Entonces, esa es una de mis metas en la compañía, que podamos nosotros transaccionar o hacer tan accesible más bien el servicio que ofrecemos, guardando debidas proporciones como el que lo hace Amazon. O sea, que nuestros clientes desde un clic se pueda disparar cualquier servicio que ofrecemos. Y yo iría un poco más allá. Yo veo que va a haber mucha más integración en donde los clientes se van a poder dedicar un poco más a lo que son buenos, que es a producir bienes, ¿no? A producir productos. Y las empresas de logística a controlar todo el tema, toda la plataforma logística. No sé si me explico. O sea, nosotros nos vamos a encargar de que tú siempre tengas materia prima o los materiales necesarios para producir lo que tú necesitas. O al revés, el producto terminado, tú ponlo aquí y yo me encargo de hacerlo llegar a los diferentes canales de distribución o de venta que tengo. Entonces, una integración en donde cada vez haya más participación de las empresas de logística para manejar toda una solución en la cadena de suministro, ¿no? Porque hoy las empresas lo que hacen es que pues contratan por un lado a un proveedor, por otro al agente aduanal, por otro al transportista y sí hay unos esfuerzos por ahí de integración con 3PL, 4PL, 5PL, pero no hemos llegado a ese nivel de automatización y de integración como lo tiene, por ejemplo, Amazon, ¿no? Y que van para allá los retailers siguiéndole el paso, ¿no? Los Walmart y todos esos que andan ahí compitiendo. ¿No? Primero, pues vamos a platicar. Cuando una empresa quiere automatizar el sistema de gestión de riesgos, pensando que ya tienen sus primeros pasos dados, ya tienen por ahí alguna matriz de riesgos, ya tienen su evaluación inicial, ya tienen un poquito de camino andado. ¿Cuáles son los primeros riesgos o los primeros pasos que tú haces con ellos para poder hacer un empujoncito y que todo lo que ya llevan de trabajo empiece a verse con más forma y más profesional? Bien, es una ecuación desde mi punto de vista. Todo el tema de gestión de riesgos no es un tema tecnológico, es un tema de gente, procesos y tecnología. Y más que gente, yo diría talento, ¿no? Talento que conozca de mejores prácticas, de estándares, que conozca los procesos de la industria en donde se está trabajando. Y tenemos empresas de todos tamaños, ¿no? Muchas veces la empresa no tiene el lujo de tener ese talento dentro de la empresa, pero también existen muchas otras organizaciones como Axios que brindan esos servicios a nombre de la organización, ¿no? Toda la parte consultiva, mejores prácticas, etc. Entonces, yo creo que ese es el primer eslabón de toda la construcción de una buena gestión integral del riesgo, que la gente conozca los procesos, que esté preparada, que esté estudiada en estas mejores prácticas o estándares, y después pasamos al proceso per se. El proceso puede ser un proceso pues ya trabajado. Muchas veces llegamos y estudiamos un poco la naturaleza de la organización y vemos procesos que siguen por muchos años sin ser tocados, ¿no? Porque es el modus operandi, es la zona de confort, es el status quo, ¿no? Pero cuando llegamos al proceso y lo estudiamos un poco, vemos que es sujeto de mejora, sujeto también de tirarlo a la basura y crear un nuevo proceso. Entonces, el proceso per se también es una materia prima que tenemos que analizar detalladamente, y eso se hace con procesos consultivos. El análisis del proceso y llegar a un punto en donde queremos que ese proceso represente una eficiencia operacional, una reducción de costos, una ventaja competitiva, etc. Hasta ahí no estamos utilizando tecnología, ¿no? La tecnología viene después o puede inclusive acompañar ese proceso de madurez del propio proceso,
Pero la tecnología lo que hoy en día ayuda es precisamente a la automatización del proceso, a la digitalización de la información y a que las diferentes personas involucradas en el proceso desde diferentes aristas en el negocio puedan colaborar de una forma centralizada. Entonces, los primeros pasos, obviamente, es tener claro el proceso, documentado principalmente, porque muchas veces inclusive no hay documentación del proceso, solamente está en nuestras cabezas, en saber cómo funciona, pero no hay una política, no hay un procedimiento, no hay responsables, y yo creo que eso es la primera etapa, ¿no? La documentación del proceso y posteriormente ver cuáles son las áreas de oportunidad en donde podemos lograr eficiencias en el proceso. Y ahí es donde entra la tecnología. Y esa tecnología nos va a ayudar a acelerar los procesos de transformación y a darnos beneficios como temas de costos, mitigación de riesgos, eficiencias operacionales, acelerar el cumplimiento contra nuestras políticas corporativas, pero también con el marco normativo que por industria tenemos que cumplir. Chavos que están en la universidad, que están estudiando y que este tipo de temas, como bien mencionas, pues lo vemos pues no tan profundo en las escuelas, y sí va a ser bien interesante que nos sigas hablando en estos términos, pues vamos a llamarle más sencillos, simples, hasta coloquiales, para que se pueda entender mejor. Entonces los elementos ya los vimos en el ejemplo. Tengo una necesidad de hacer algo en el futuro. Correcto. Que puedo desde hoy prevenir. Ahí mi riesgo es que el día que yo vaya me salga más caro mi viaje, me salga más caro el hospedaje que voy a pagar, lo que voy a comprar, las comidas, etc. Lo quiero mitigar mediante una cobertura. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces me acerco a la mejor opción que me ofrezca las condiciones que yo necesito como persona para poder llevar a cabo eso y estar tranquilo de que no se va a disparar demasiado el gasto que yo tengo planeado para ese viaje, ¿verdad? Ok, entonces ya que tenemos esa visualización, vamos a llamarle simple, en un ejemplo más profesional, ¿cómo lo pudiéramos ver? El ejemplo que también en Monterrey, pero en todo México, que más tenemos son empresas que sus costos están en dólares, ¿no? Entonces, ya sea porque necesito exportar, lo traigo a Estados Unidos, o porque simplemente el precio de esa materia prima está ligado al dólar, y sin embargo, yo como empresa opero en México, vendo en pesos, ¿no? Entonces, tengo ese riesgo latente de que a pesar de que mis costos están en dólares, yo vendo en pesos. Entonces, hay un desfase ahí que si el tipo de cambio sube, mis costos van a ser más altos y voy a afectar mi margen operativo. Entonces, a nosotros lo que nos gusta decir a las compañías es que el no tener derivados es asumir ese riesgo. Es como si tú sí tuvieras el derivado, pero de especulación. Porque de entrada yo me voy a levantar todas las mañanas a ver el tipo de cambio y esperar que haya bajado para hacer mis compras, para liquidar pagos, y entonces genera una preocupación a las empresas que lo saca del foco a lo que en verdad se dedican, a lo que en verdad les debería de generar el margen, y no estar especulando con temas de costos. Ese es el caso de una empresa que tenga costos en dólares o como también se pone mucho en los libros de texto, una importadora, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el riesgo al revés? Que también hay varias empresas, viceversa, que son o exportadoras o que tienen ingresos en dólares y costos en pesos, ¿no? Hay industrias que están muy dolarizadas y que por lo tanto la tesorería se maneja en dólares, inclusive para reportar ganancias o pérdidas se hace en dólares. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la operativa en México, la nómina va a estar en pesos, el pago de impuestos va a estar en pesos, va a haber muchos insumos que van a estar en pesos. Entonces ahí el riesgo es al revés. Si el peso se fortalece, como ha sucedido recientemente, ¿no? Antes no teníamos casi ese caso, pero en el pasado reciente sí ha habido una apreciación, que entonces una empresa que está dolarizada incurre en más costos. Tengo que sacar más dólares para pagar la nómina, que puede ser fija y que ya la tenía, pero que va variando y se encarece. Uh-huh.
Y finalmente, bueno, eso es muy enfocado al tipo de cambio. Otro que no depende tanto de industria, sino que para todas las empresas en general le aplica, son coberturas de tasas de interés. Los bancos suelen prestar, no siempre, pero indizado, ¿no? a una variable. Entonces, hablando aquí en México, hacen un préstamo y los pagos de la empresa quedan en TIE más un spread, dependiendo el riesgo que le vean a la empresa, pero yo no tengo la seguridad de cuánto voy a pagar cada mes o cada trimestre, dependiendo cómo esté el pago. Yo no tengo la seguridad de cuánto voy a tener que pagar. ¿Qué pasa si suben las tasas? Otra vez, ¿no? El pasado reciente, que esperemos que ya se revierta, pero ese encarecimiento del dinero, esa subida de las tasas, perjudica a las empresas. Ahora voy a tener que pagar más de lo que tenía estipulado. ¿Qué es lo que puedo hacer? También existen derivados que yo fijo la tasa. Entonces, ya no me voy a tener que preocupar si sube, si baja, si sale Banxico, si la inflación. Yo llego y ya sé que cada mes voy a tener que pagar el mismo monto con tasas de interés. Y el último ejemplo que pondría, hay varios, pero como grande, es compra de materia prima, ¿no? Entonces, tenemos clientes que se dedican a producir escaleras y para producir escaleras necesitan aluminio. El aluminio, materia prima, que el costo varía por mercados internacionales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo también, así como platicábamos del tipo de cambio, yo desde hoy puedo fijar el precio de en cuánto voy a comprar el aluminio y así otra vez voy a fijar márgenes o voy a tener esa estabilidad y no estar dependiendo de variables, nuevamente, ¿no? Que no deberían de afectar a la empresa porque no es a lo que me dedico. Sí. Que muchas veces no hay una participación de comunicación de la alta administración hacia las diferentes áreas que van a ejecutar todas las actividades en cuanto a los objetivos estratégicos. Y por eso también no hay ese balance o esa comunicación en cuanto a la priorización de las cosas. Sí tiene que haber workshops donde la gente operativa y la gente administrativa y la alta administración pongan todo sobre la mesa y juntos definan cuáles son los temas importantes, para que todos estén en el mismo canal y que vayan ejecutando todos esos en el orden que todos acordamos, porque tiene una razón de ser, no nada más para la operación, sino también para la parte administrativa, para la gente comercial, para la gente que va a ir a reportar con los dueños o con los accionistas. Entonces eso también es bien relevante. Entonces hablábamos de la gestión con los clientes. ¿Qué otro frente podemos tener? Pues mira, un problema del análisis de riesgos en automotriz es que no siempre se entiende cuál es el entregable. Y creo que eso pasa en muchos otros sectores, es decir, hay un requerimiento normativo, hay una obligación de hacerlo, pero termino haciéndolo, o la organización termina haciéndolo para cumplir con la norma o para cumplir con el auditor. Entonces te encuentras análisis de riesgos hechos, vamos a decirlo así, para cumplir, donde no se llega al detalle necesario, donde no se actualiza acorde a la última información de campo, por ejemplo, donde no se incorporan las lecciones aprendidas de la industria en general, es decir, no tienes que sufrir tú todas las fallas, también fallan tus competidores, también fallan productos similares, y eso debería ser también para ti fuente de alimentación de tus propios análisis de riesgos. Entonces también quiero que no se entiende el entregable o la utilidad y lo dejamos en las empresas como algo que nos lo pide el auditor, ya entrégaselo y que ya cumplamos y ya no quiero que me esté molestando con eso, ¿no? Cuando, insisto, el propio entorno está lleno de nuevas formas de fallar. Tienes nuevos clientes, nuevos mercados, nuevas tecnologías, tienes ingenieros cada vez más jóvenes, más orientados no tanto al diseño clásico, sino con más herramientas, y en ese entorno hay oportunidades, pero también hay muchos riesgos, nuevos riesgos. Sí, y ahí sí entra un punto clave que mencionaste también hace rato, el tema de la capacitación en todos los niveles, y una capacitación que sea muy práctica también, para efectos de que vean las implicaciones reales que tiene hacer o dejar de hacer algo, o hacerlo con una
falta de conciencia y de precisión y de personalización, porque muchas veces, como dices, lo hacemos, pues haz el estándar, llénalo, incluso ponemos a la gente de menor nivel a que haga el llenado de los formatos, medio lo revisamos y lo pasamos, y ya con eso nos volteamos, según nosotros, a hacer el trabajo que nos están solicitando, cuando en realidad los análisis de riesgo en todos los niveles de la empresa son herramientas muy buenas para poder tomar mejores decisiones, incluso para prevención, para detección, para corrección o incluso para encontrar nuevas oportunidades de negocio de algo que vemos que nos puede explotar más adelante.